Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un clic y ya. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, entre ellas el Facebook Live de tanto de RTP como el de su servidor, Rodolfo Vaquerizo Blum. Y en todas las redes sociales estamos como @rtp.es. Dicho lo cual, y siguiendo las sabias palabras del líder Tralala, ¡la verdad gusta! Miente, y lo único que no miente es en la fecha. ¡No me miente todo! A ver, viernes 7 de agosto, viernes 7 de agosto. El lunes 10 de agosto es feriado. Claro, sí, hoy día es viernes 7 de agosto. No han mentido en la fecha. Porque en lo demás, me encanta. Me encanta. Es que estos no pueden disimular, ¿no? Me encanta. Me encanta. Ecuador compra tiempo con energía colombiana. Puta, nos van a dar un premio Nobel. Porque hasta donde yo sé, tiempo no se puede comprar. Y no me vengan con que es una licencia poética, porque ustedes de poeta tienen lo que yo de ruso. O sea, cero. Cero. Nah. Compra tiempo con energía colombiana. Respaldo. La compra de energía se reactivó tras más de 6 meses. ¿Por qué no cuentan las cosas completas? La compra-venta o que el deseo de Colombia de vendernos recomienza porque Uy, es que hoy es viernes, estoy sulfatado. A ver, vamos a... Tampoco buscar a San Francisco así porque en viernes no se puede, pero vamos a hacer el Duque de Chester. Mira, no sé si calificarte de ignorante por elección, de ignorante porque todos ignoramos alguna cosa, o de que tienes harta mala leche. ¿Quién era presidente de Colombia hasta hoy día? Petro, ¿no? ¿Sabes cuándo le iba a vender Petro Energía a Ecuador? Nunca. Porque claro, Petro es un hombre de superizquierda. Para él, pues Noboa debe de estar a la derecha de Atila el Uno. Donald Trump debe de ser la reencarnación de Genghis Khan. Bukele tiene que ser, pues, Videla. O sea, no sé, pues, un hombre enfermo, un cocainómano alcohólico, porque eso es lo que gobernó Colombia. Un cocainómano alcohólico. ¿Ya? Iba a vender a Ecuador después de todos los impases que han habido. No, no. Además que, perdoncito, pero que yo sepa, ahorita no hay estiaje. Y hasta donde dice la prensa, de la televisión y algunas radios, los embalses están llenos. Entonces ahorita es cuando tú no compras energía. Pero bueno, compra tiempo con energía colombiana. Y luego en recuadro, ¿no? Porque la mala leche de esta gente es genial, ¿no? O sea, que si no les gusta lo que yo digo de esto, a alguien que me lo diga. Yo no tengo problema. Ya a estas alturas de mi vida me importa un carajo lo que sea quien sea y se llame como se llame, ¿no? Pretenda decirme a mí lo que yo digo en mi programa. Entonces ponen un recuadrito. Aquí un recuadrito, ¿dónde es que está? Aquí. Y ponen el dato. Y van a ver el dato, ¿no? Un dato normalmente es cuando uno le cuentan o le informan algo que nadie más sabe, que es una primicia, que es el dato. Advertencia en letras negras. Expertos alertan de que la importación de energía no garantiza el suministro ante un estiaje severo o la llegada del fenómeno del niño. Y eso es el dato. Pero eso lo sabemos todos. Pues. Si hay un estiaje severo, también le da a Colombia, por tanto, no puede vender lo que no tiene. Porque uno no puede vender lo que no tiene. Entiendo que los expresos sí entienden esa diferencia, ¿no? Entre que uno puede vender lo que tiene y no puede vender lo que no tiene. Por ejemplo, cuando vende acciones. Por ejemplo, si yo no tengo acciones, no las puedo vender. Yo quisiera tener acciones de la Coca-Cola. No me diga que la consulesa mandó un curse
Porque yo me vi en una pantalla totalmente en negro y dije, puta, no es que soy noruego o sueco y que ya un poco más y se ve a través mío, pero tampoco soy, bueno, ni es, estoy gris, ¿no? Ah, ya, ok, está bien. Bueno, simple como eso. Me encantaría tener acciones de la Coca-Cola. De Tesla. ¿Cómo me encantaría? De cualquiera de las enormes petroleras del mundo. Me encantaría ser socio del rey de Arabia Saudita en Aramco. Aunque sea tener un porcentaje chiquitititito de acciones. Ya, ahí las podría vender. Pero no tengo ni una. Entonces, ¿cómo vendo lo que no? A menos que sea un estafador, pues no. Ah, ¿qué hay? Pues no. Acuérdense del famoso cuentero de Muisne. Acuérdense, parece que ahora o lo informan menos porque le da vergüenza, o quién sabe, ¿no? Pero yo me acuerdo hace muchos años que salía en los periódicos que se había detenido un fulano porque le había vendido a un pobre hombre, le había vendido la torre del reloj, la torre morisca del malecón. Otro había vendido el palacio municipal. Bueno, el cura Tuárez, pues, ese no era ese ya era un delincuente, pues, de marca mayor. Ese vendía puestos. Que nadie entiende cómo alguien, bueno, Santo Tomás dijo que la estupidez humana era infinita. Tuárez no era estúpido, por si acaso, ¿no? El estúpido era el que ¿cómo un individuo que había salido en quema del bodrio ese del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podía vender el puesto de director de aduanas? Pero ¿qué? Y había gente que, con lo cual se prueba que Santo Tomás de Aquino es un genio atemporal, porque esto lo hablaba en el siglo XIII, de que la estupidez humana era infinita. Entonces, expertos advierten de que la importación de energía no garantiza el suministro ante un estiaje severo o la llegada del fenómeno del Niño. Bueno, el estiaje severo fue el del 2024, que el río Amazonas, el más ancho del mundo, tanto que en muchas de sus partes no se ve de orilla a orilla, se comprimió, se estrechó, su cauce se redujo. El Amazonas, que en circunstancias normales, no es que haya habido un invierno excepcional en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, ¿ya? Tiene tal fuerza que 200 kilómetros se mete en el mar el agua dulce del río Amazonas cuando está desembocando. Bueno, entonces, obviamente, señores, ¿ustedes qué quieren? ¿El premio Nobel al inteligente? No, no se lo van a dar. ¿Sabe por qué? Porque no lo dan. Uno, y segundo, porque está un poco difícil que se lo den, aunque lo dieran. ¿Ya? Entonces, si el Amazonas hizo así, calcule lo que le pasó a los demás ríos. Por eso tuvimos razonamientos de 14 horas, hasta 14 horas. ¿Ya? Terminó el estiaje. Racionamientos no han vuelto a ver. Que de vez en cuando hay un apagón, sí. Que las excusas a veces no me terminan de convencer, también. Pero esos no son apagones programados. Pero aquí ponen como gran novedad que de haber un estiaje muy fuerte o la llegada del fenómeno del Niño. Vean genios de la antigua Grecia. El fenómeno del Niño ya llegó. No me crean a mí. Entrevístenlo, manden uno de sus plumíferos a entrevistar al comandante Pinto del ERFEN, Edwin Pinto. El comandante Edwin Pinto Skokovic. Yo tengo el honor de conocer a sus padres desde que soy adolescente. No sé, calculen cuántos años. Pregúntenle. Ya llegó el fenómeno del Niño hace rato. Lo que no han llegado aún es una parte del fenómeno del Niño, que son las lluvias. O sea, es que daría esta vergüenza ajena que en primera página ¿cómo es? O la llegada del fenómeno, el Niño ya llegó. Lo que tenían que haber puesto es la llegada de las lluvias intensas, frecuentes, y casi imparables, que acompañan al fenómeno del Niño. Pero el fenómeno del Niño está aquí hace rato. ¿O no se han dado cuenta, genios,
que hemos tenido temperaturas y soles en julio y en algunos días de agosto que no son ni de julio ni de agosto. ¿No se han dado cuenta? No, no, está bien. Hay unos que se encierran en su torre de marfil. No sabemos si es una torre de marfil de aislamiento, porque es una figura literaria, lo de la torre de marfil, o si se encierran en la torre de marfil de su pensamiento, que ahí no cabe hablar de torre de marfil porque habría que hablar de cubito Maggi de marfil. ¿Se han visto los cubitos Maggi esos que son para sazonar? Eso. Ya. Pero bueno. Sufrí de hablar estupideces sobre estupideces. A ver. Lo que sí me da pie esto, así que les agradezco por darme pie para poderlo tocar. El municipio de Guayaquil, del que Dios no se ha apiadado, porque como el alcalde, que sigue siendo alcalde, porque el Consejo Cantonal no lo destituyó, porque no tuvo los votos para destituirlo, porque no lo quiso destituir, por la razón que sea, pero sigue siendo alcalde. Entonces hay una alcaldesa subrogante que por lo visto no se ha enterado de que ya llegó el fenómeno del Niño y que para noviembre van a empezar lluvias severas, como las que nos acordamos los que vivimos el 82, 83 y 97, 98. Entiendo que la señora alcaldesa subrogante a lo mejor alcanzó el del 97, 98. De muy pequeña además, porque entiendo que no tiene muchos años. Hey, Gerhard, véame la edad de la alcaldesa subrogante, por favor. ¿Sabe qué se le ocurre a estos genios? Con J y con Z del Consejo Provincial, porque no es solo culpa, perdón, del Consejo Cantonal, porque no es solo culpa de ella. Hay que pintar los edificios. Está bien, esa ordenanza estaba bien en febrero, marzo, que no pasaba nada. Pero había que iniciar un trámite para que, pese a que la ordenanza te obligaba a firmar, hacer un trámite para que te autoricen a firmar. Resulta que hay edificios que han recibido la autorización para firmar, como dicen, ahorita. Ahorita. No ahorita el nombre de Aura, diminutivo cariñoso de ahorita, sino ahorita con U. Ahorita. Entonces, un edificio de 20, 30 pisos. Además, ahora le pusieron otra petición que es lógica, yo entiendo que es lógica, que tienen que de punta a punta tiene que haber una lona de protección para evitar todo eso. Ese no es el problema. El problema es que ante la ya llegada del fenómeno del Niño, confirmada por la NOAA, el ERFEN y todos los institutos que saben del tema, septiembre de 1991, ya, o sea que la señora alcaldesa o señorita Tatiana Coronel en el 97-98 tenía entre 6 y 7 años. Es edad en la que uno tiene memoria, pero no es persona que está trabajando ni estudiando. Ya, ok, no tiene idea de lo que es el fenómeno del Niño. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el Consejo Cantonal? Emitir una resolución suspendiendo la obligatoriedad, suspendiendo, no eliminando la obligatoriedad de pintar los edificios y casas y demás cuando pase pues el fenómeno del Niño. Porque donde nos cae un fenómeno del Niño como el del 97-98 o peor aún, el del 82-83, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a pintar 2 veces? ¿Y quién va a pagar? ¿La señora o señorita Coronel? No me vacile. Pero bueno, se la vi. ¿Ya lo tenemos a don Holbach o no? ¿Sí o no? Ya, ahí está. Yo preguntando por el rey de Roma y por la ventana se asoma. Mi querido Holbach, ¿cómo está vuestra merced? Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. A ver, espérese que estoy sin volumen. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Me escucha? Aló, yo sí lo escucho fuerte y claro. Estoy reportando sintonía. Ya, perfecto. Yo estoy reportando que lo escucho bien, no hay problema. Déjeme bajarme un poquito el volumen porque si no salgo sordo. A ver, con Holbach hemos tenido el placer, el enorme placer de tenerlo varias veces con nosotros. Esta vez es por Zoom porque tiene una agenda complicada, porque la actividad de él, que creo que tiene que ver con la minería o con el petróleo, en un feriado, pues
es complicada. Ah, no, es hotelería, cierto, más complicada. Entonces, normalmente Holbach se quejaba, obviamente después de la tragedia del niño, de que pues, la ocupación, primero el encierro, ¿no? Después la ocupación cayó porque la gente no salía, no viajaba. Y le pregunto, hoy, que como dice el líder Tralala, los periódicos lo único que no mienten es en la fecha del día, porque si no, no venden el periódico. Imagínese usted día viernes, que le vendan el periódico del viernes con fecha de jueves o de sábado. Usted se ríe, pero le da ganas de decirle al que le está vendiendo el periódico que se vaya para la casa del ritmo, ¿no? Le está viendo la cara de lo que sabemos. Ok. Hoy, a estas alturas del partido, 7 de agosto, que comienza para algunos, una amiga mía dice que así es la vida de los oligarcas. Ella se va pues a Olón al mediodía. No trabaja tampoco hoy día. Tiene un feriado de 3 días, realmente. Mejor dicho, el sábado y domingo no son feriados. Son días de descanso obligatorio según la ley. El feriado es el lunes. Ese es otro error de esta gente, que ponen feriado de 3 y de 4 días. No, señor, si el sábado y domingo no son feriados. Pero bueno, ¿cuál es la situación actual de la industria? ¿Y cómo están para este largo fin de semana, motivado por el 10 de agosto que cayó el lunes? ¿Sigue habiendo problemas de ocupación o ahora tienen otro problema? Porque ustedes les juegan el número, salen de un problema y entran en otro problema. Y bueno, cuénteme. Rodolfo, ¿cómo está? Gracias por la entrevista. No, Buenos está en días. su casa, ¿qué pasó? Está en su casa, dele. A todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Gracias. Bueno, a veces, Rodolfo, no salimos de una y cae otra, pero así es, hay que seguir sobreviviendo. Ya. A ver, esperamos subir las cifras del año pasado, que fueron 56 millones en este feriado, y hubieron 919,000 viajes. Esperamos llegar a los 65 millones y que hayan 1.200.000 viajes. Esperamos eso para este feriado. ¿Por qué? ¿Por qué esperas el incremento? ¿Por qué? Porque cada feriado ya se tiene un incremento por arriba del 15% en relación al año pasado. Y como lo conozco, usted me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué hay ese incremento? Primero, por la baja del IVA. Segundo, por las costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Usualmente antes, cuando teníamos paz realmente, usted salía del trabajo y se iba a hacer un after office, se iba a pasear, se iba al cine. Ahora la costumbre es sales del trabajo a tu casa. Casa, trabajo, trabajo, casa. Y la gente está aprovechando los feriados para desintoxicarse. Ya. Ahora, ¿cómo estamos en este momento a nivel nacional? No, más bien a la inversa. ¿Quiénes están quedando en el feriado? Tú tienes, en este momento las reservas están de General Villamil Playas a un 20-30%, que eso es muy bajo. Es que hay un problema terrible pues en Playa. Exacto, solo General Villamil Playas. Manta tienes a un 40%. Y creen que va a ser también un feriado bajo, creen los empresarios, y Esmeraldas está a un 50%. Yeah. En el caso de Guayaquil se prevé que estemos entre un 40 y 50%. Que también acá es bajo. En Guayaquil acá no es un tema de seguridad, acá es un tema de que no hay actividad. Pueden haber conciertos, pueden haber actividades, pero no la actividad que le hace para llenar esta ciudad. Usted necesita una Shakira, necesita un partido de fútbol, de un Paris Saint-Germain, algo que le traigan 50,000, 80,000 personas para llenar esta ciudad. Bad Bunny. O sea, si lo traemos a Bad Bunny, ya. Sí, exacto. Hago el ejemplo porque Bad Bunny metió 40 y pico mil personas en el Estadio Modelo, no sé cómo. Entraron tantos, pero entraron. Ya. Fue una locura. No, yo no fui. Comprenderá que no estoy en edad para ir a ver a Bad Bunny, ¿no? Ya, o sea que llenar Guayaquil es complicado. No es difícil, no es complicado, pero tienes que saber cómo lo llenas Guayaquil. Entonces, estas actividades, esos imanes fuertes no hay. Hay que pasear, hay cosas pequeñas, pero no son lo suficientemente fuertes. Entonces, ¿quiénes están llenos para esto, para este feriado? Baños. Ruta del Espóndilo, Santa Elena, Baños, Cuencambato, Riobamba, Napo.
ellos Quito sucumbieron no. hasta un 20%. Quito no, pero a 30, 40 minutos de Quito, usted tiene hosterías, hoteles, Claro, haciendas, claro, esto claro. está lleno. Por Eso, eso digo, ya, Quito centro no, pero a 30, 40 minutos sí, ya. ya que es a diferencia de acá de Guayaquil. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso, por esa razón, en ciudades como Cuenca, que tienen actividades y tienen ya una clientela recurrente, que usted fue al restaurante A y vuelve a ir al restaurante A, y eso que Cuenca es una ciudad pequeña, va a sus alrededores, entonces han hecho un buen trabajo. Sí, sin duda. Sin duda. Además que es una ciudad preciosa, ¿no? Pequeña, pero preciosa. Sí, Y, va a haber gente que va a saltarnos, especialmente los irredentistas de la autonomía. El trato que usted recibe en Cuenca es otro. ¿Por qué? Porque el nivel cultural de la gente de Cuenca a todo estrato social es otro. Qué pena. Y al menos yo voy a sitios donde me tratan bien. Donde no me tratan bien no voy. Y en Cuenca, oiga, y pasan prácticamente en toda la sierra. Esa es una diferencia que algún día alguien, algún sociólogo, como que le decía Febres Cordero, sociólogos vagos, algún sociólogo no vago, tiene que explicarnos bien por qué hay esa diferencia. Ha amainado, ha atenuado un poco. Hace 40 años era una cosa de abismal, pues, ¿no? Pero usted me dice Riobamba, Ambato, o sea, prácticamente toda la sierra, desde la Tacunga para abajo, está bien. Y de Quito no, y el norte, Ibarra, Tulcán, Ibarra y Carchi, ¿cómo ya, están? están con cifras del 50%. No. Entonces, eso son conservadoras, pero como ahora hay una mega diversidad de destinos, por ejemplo, Quito viajaba a Esmeraldas, ahora Quito se está desviando, es un viaje largo a La Suay o a Guayaquil. Como Guayaquil antes era solo Salinas, ahora Guayaquil es todo, pero es más Cuenca. Claro. Y bueno, y antes, cuando Salinas era un Riobamba, pueblito chiquitito, la gente iba a playa. claro, Claro. y años atrás, en vez de Cuenca, era Riobamba. Y mira, yo nunca fui por si acaso, pero me acuerdo que en la ciudad de la eterna primavera había un internado pues, para la gente que se portaba mal. Ahí en Huigra. Claro, usted parece que conoce. No, Huigra, correcto, tiene toda la razón del mundo. Huigra. Será una amenaza. ¿Te portas bien o te es mando una a Huigra? amenaza, te va a Chuta. mandar a Huigra. Sí. Y solo con oír la palabra Huigra, que ya es medio complicado, uno decía, chuta, mejor me portó bien. A ver, ok, entiendo. O sea que, perdón, y cómo está Salinas y la Ruta del Sol? Porque a mí eso del Spondylus es una de las novelerías de esta gente que no me cuelan a mí. Así es, concuerdo con usted, era mejor la Ruta del Por Sol, el favor, 80%, y 80 se es prevé bastante. que, sí, y se prevé que vaya a estar lleno lo que es Montañita al 100%, entonces ellos están seguros que va a ser un buen feriado. Además, que antes Salinas solo tenía la temporada de la costa y en mínima proporción de la Sí. sierra. En mínima, ahora la de la sierra es tan fuerte como la de la costa, y un adicional, que ahora también se ha incrementado la cantidad de personas de Guayaquil, de todo el país, pero de Guayaquil, y que están viviendo ahí en Salinas. Y no solo en Salinas, ¿eh? Hay un montón de gente de Guayaquil que ya se fue a la Ruta del Sol. Hay gente que vive en Olón, hay gente que vive Sí, en sí, sí, Montañita, hay gente que vive en Punta Blanca. O sea, se diversificó. Lo sí, cual es bueno porque en Salinas literalmente, Holbach, yo no sé cómo hacen en un está feriado colapsado. para meter tanta gente en una lengua de tierra que se adentra en el mar. Salinas es muy pequeño. Así es, siempre se sobrepasa los índices de densidad que tiene Salinas, que por ejemplo por kilómetro cuadrado deben haber 1.000 personas, ahí hay 10.000 personas por kilómetro cuadrado. Y calcule lo que hay en el mar por kilómetro cuadrado. Hay unos objetos
no voladores, pero y sí identificables, lamentablemente. A ver, usted mencionó otra razón para que haya este crecimiento sostenido este año comparado verticalmente, ¿no? Contra el 2025. Es el IVA. Con un criterio que considero acertado pero incompleto, porque para mí, si de verdad queremos reactivar algo y reactivarlo en serio, baja el IVA al 8% todo el año. Los fines de semana, obviamente, ¿no? No todos los días. Pues ya todos los días, jauja. Pues. Me sale más barato, cojo el carro y me voy a un lugar turístico y ya tengo el 8% en todo. Primero está limitado solo a las actividades relacionadas con hotelería y turismo, ¿correcto? Así es, Rodolfo. O sea, yo me voy, por ejemplo, a Cuenca y entro a comprar en un almacén de Cuenca ropa típica. Eso se beneficia del 8%, es turismo, está vinculado al turismo. Porque si yo vivo en Guayaquil, ¿yo qué hago comprando en Cuenca? No, Rodolfo, son para los establecimientos turísticos, que son restaurantes, hoteles, transporte turístico, los guías de turismo, pasajes de avión, pasajes en transporte turístico, no en transporte normal. Entonces, hay personas que dicen, sí, el hotel me dice que pague anticipado. Muy bien, yo te pago anticipado, pero tú me facturas el día que está el 8%. No me factures antes. Eso es lo que hay que hacer. Sí, además que el establecimiento no tendría que tener ningún problema porque el IVA, sea el 1, el 8, el 15 o el 40%, no es plata de él, es plata del Estado. Así es. Él no se perjudica. Me preguntaba cómo estaba la ocupación. Ajá. Mire, hay algunas cosas que el turismo se está reactivando. No llegamos todavía a las cifras de 2019, pero sí hay unas preocupaciones nuestras que ya depende también del empresario. A ver. El gobierno está bajando el IVA. Concuerdo con usted que debería ser fines de semana y deberían ser feriados, ya que quede estandarizado. Segundo, para las personas y los empresarios turísticos que me están viendo, que han invertido más de $100,000 hace 2 años o van a invertir, que se comuniquen con la Cámara de Turismo del Guayas, que nos busquen en las redes, porque ustedes tienen una exoneración del impuesto a la renta por 7 años. Y en el Ministerio de Turismo hay 38,000 locales afiliados, inscritos al Ministerio de Turismo, y solo 38 han accedido a este beneficio. 38 de 38,000. Entonces, o sea, uno por cada 1,000. Sí, qué coincidencia, 1 por cada 1,000. Pero perdón, sí. Es una pregunta retórica porque usted es un dirigente gremial del sector, no me la va a poder contestar. Pero si de 38,000, solo 38 se han acogido una exoneración de impuestos de 7 años. Pregunto, perdóneme, oiga, pero ¿son bobos con C y con J o qué? ¿O no se han enterado? Eso depende de los empresarios, por eso estamos aprovechando los medios de comunicación para decirles aprovechen eso, porque eso es directo a la vena, una liquidez. Y lo otro, estamos con el doctor Eduardo Peña, presidente de Ban Ecuador. Mi buen amigo. Sí, muy buena persona, porque se preocupa. Vamos a tener paneles solares para el sector turístico, que se den el crédito para paneles solares, y segundo, un crédito a 7 años al 7%. Vamos a firmar un convenio. Entonces 7%. Son maneras al 7%. Es barato, es plata bien barata. No sale. Sí, todavía no sale, no me vuelvan loco. El 5%. Ya. Una preguntita, ¿y cuál es el tope del guiso que está dispuesto a soltar mi buen amigo el doctor Eduardo Peña Hurtado? Bueno, más conocido como Petit Eduardo. Pero creo que es de 2 millones. O sea, no es que no hay. Es plata. O sea, sí, es plata. Entonces, eso es interesante que se puedan hacer. Ya en Guayaquil se van a construir 3 hoteles nuevos. A ver, en Guayaquil, en la vía San Borondón, que parte del Gran Guayaquil, sí, ya. Es como en Nueva York. En Nueva York nadie se pone fino
Si le dicen, no, es que tú estás en New Jersey, no estás en New York. No joda, eso es el gran Nueva York. La prueba es que en New York, el aeropuerto, son 3 aeropuertos de Nueva York. La Guardia es el más viejo, que ahora solo lo usan domésticos. La Guardia. Kennedy y Newark está en New Jersey. Newark. Sí, pero Newark está considerado como el tercer aeropuerto de ¿quién? De Nueva York. Y nadie se molesta. Aquí me acuerdo que cuando discutían sobre el aeropuerto de Quito y plantearon la alternativa de la Tacunga, el argumento era que eso no era Pichincha ni Quito. Bueno, pues Newark no es Nueva York, es New Jersey. El aeropuerto de Cincinnati, una de las ciudades más grandes de Ohio, que es un estado muy fuerte en Estados Unidos, está pasando el río, está en Kentucky, está en otro estado. ¿Y usted cree que los de Cincinnati se preocupan? No, no hay ningún problema, es el área metropolitana. A ver, sí, pero cuidado, vamos a hacer hoteles en Durán, ahí no se puede. Aquí, a ver, en San Borondón, yo sé de hay un proyecto C, el que está frente al del Grupo Oro Verde, creo que es, ¿no? Sí, y 2 del grupo Hilton, Coloncord. Y Coloncord también va a ser 2 en Quito, en San Patricio, que está en la Ruta Viva, que es un proyecto grande. Entonces, sí, está bien la hotelería en ocupación, Rodolfo. En lo que tenemos ahora que subir es en tarifas. Y tarifas, vas a decir, pero está mejor que estemos baratos. No, Rodolfo, eso significa menos manos de obra, menos calidad, menos mantenimiento, menos todo, porque ya no te dan los números ni las cifras, porque de repente todo te sube, la pintura, te sube sábanas, todo te sube y tú no puedes ir a la par para tener el mismo estándar que necesita el cliente. Como tú dijiste, hace un rato usted dijo, estoy mal atendido y a veces en la sierra nos atienden mejor. Siempre. Porque aquí ya la costumbre es, ¿en qué lo ayudo, señor Vaquerizo? Dígame, ¿en qué lo ayudo? Yo no quiero que me ayudes, yo quiero que me atiendas, no me estés ayudando. Sí, yo necesito ayuda. Camino solo, con bastón por mis meniscos, pero camino solo. A ver, entonces, a ver, claro, mucha gente va a decir, pero a ver, esta gente quiere ganar más plata de la debida. No. Hay un momento, hay una paradoja. Hay momentos en que cuando los números no dan, mientras más gente tiene, más plata pierde. Así de simple. Es como en la industria. Supongamos una industria. Vamos a poner un ejemplo. Una industria ¿de qué? Para que no se resienta nadie. De aire, ya, supongamos. Y no está perdiendo plata, vendiendo 1.000 toneladas, 1.000 pies cúbicos. Toneladas cúbicas. Sí, ok. Y entonces dice, chuta, estoy perdiendo plata, voy a hacer 10.000. Pierde 10 veces más, pues si se va vendiendo al mismo precio. Y cuando pierdes 10 veces más, ¿cuál es el resultado? Primero, que tu aire habría que ver de qué calidad es. Y segundo, que terminas quebrando. O sea, tiene que haber un equilibrio. O sea, cuando no hay equilibrio, hay un desbalance. Ahora, tampoco nadie, o sea, me imagino que nadie está pretendiendo cobrar $800 la noche, ¿no? ¿Se te fue el volumen? ¿Perdón? Sí, se me fue el volumen. Ahí sí, ya lo tienes bien. Decía que tiene que haber un equilibrio y obviamente el equilibrio no está en pensar que alguien vaya a decir voy a cobrar $800 la noche por un hotel porque vaya para otro lado, ¿no? Perdón, hay sitios donde hay hoteles que valen eso y 10 veces más. Rodolfo, efectivamente, y poner el nombre, si el hotel de aquí, 5 estrellas, de Guayaquil, el más grande, estuviera en Sarasota, estuviera cobrando $800 a $2.000 la noche. ¿What? En Sarasota, que perdón. 800 a 2.000. O sea que la habitación estándar, 800. Y lo mejorcito, 2 lucas por poner la humanidad incluida cierta parte cuyo nombre no viene a cuento. No, pues, pero eso es para los cojudos, pues. Por eso debería estar cobrando, pero en cambio aquí son estándares que no se llegan y son muchas veces mejores que esos hoteles de esas marcas. ¿Y esto qué significa? Que Rodolfo viene, está en su habitación y pidió una cola
y una cola. La cola, cuando están bien el estándar, te llegará en 2, 3 minutos, pero cuando te hace falta personal, la cola te va a llegar a los 20 minutos. Ya no Y como quiero. dice Rodolfo, de repente ni llega. Sí, claro. Y además, si llega en 30 minutos, ya no quiero por la cola. Sí, pues ya me están llevando algo que yo ya no quería. ¿Sabe qué? Cancéleme el pedido. Como es una cola, no hay problema mientras no la hayan destapado. Pero ¿y si es comida preparada? Ese es el mejor ejemplo que se puede dar, es el tema de calidad, que uno ahí pierde, hay que castigar a veces la calidad. Pero es que, claro, el arte, porque en el fondo todo es un arte, el arte de la guerra, Sun Tzu, el arte de la política, Maquiavelo, lo que sea, el arte de la tensión, por los pioneros y los que inventaron y desarrollaron la hotelería básicamente desde el siglo XIX para acá. El arte de la atención estriba en dar el mejor servicio posible y la mejor atención posible a precios razonables para cada estrato, ¿no? Usted tiene hoteles baratos, que sabe que la gente que va puede pagar eso. Tiene hoteles medios, tiene hoteles de superlujo, pero es que los que van a los hoteles de superlujo ni miran la cuenta, pues, ¿no? Ni firman ellos, a lo mejor firma el secretario. O como el cuento del sultán de Brunei que estuvo en Filipinas y se quedó tan encantado del servicio que un asistente, obviamente Su Alteza Real, el sultán de Brunei, no habla con cualquiera. El asistente le dijo al gerente general del hotel: esto es de parte de Su Alteza Real para el personal porque se ha atendido bien atendido, y la propina era de $80,000, que claro, para el sultán de Brunei es como 5 centavos para usted, y no sé, pues el sultán de Brunei es uno de los hombres más ricos del mundo, jefe, es dueño de Brunei, todo el petróleo es de él. Entonces dejó 80,000. Una de las colecciones más grandes de carros. Y caras, porque no es que colecciona cositas chiquitas, no, el hombre tiene Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Porsche, Mercedes, tiene Maybach, pero tiene un Maybach que es uno de los 3 que se supone que usaba Adolf, ya sabemos cuál, Adolf, que es un carro que está, pero como si fuera nuevo. Ese carro cuesta una fortuna, pero para el sultán de Brunei, ¿por qué no lo invitamos al sultán de Brunei aquí, oiga? Ahí sí le podemos cobrar bien. A ver, ¿cómo logra usted equilibrar el precio? Porque yo entiendo que recuperar gente es difícil, es complicado por la situación que tiene el país y todo, pero se lo está logrando. Pero uno recupera gente a base de sacrificar precio, o porque no puede realmente la gente pagar más. ¿Cuál es el problema? En muchos casos no se puede pagar más el mercado, porque el mercado es que te va poniendo el precio, porque de repente tú deberías cobrar 150, pero el mercado máximo te paga 90. Entonces, no puedes, tienes que estar esperando, y eso pasó. Yo me acuerdo que antes de la pandemia los expertos decían: lo último que se toca es el precio. El precio es intocable en el sector hotelero. Y hoy en día creo que es lo primero que se toca para negociar. Lo primero. Y yo recuerdo, sí, claro, el precio era el santo grial, eso no se puede tocar. Te puedo dar un upgrade, te puedo dar un late departure, te puedo dar lo que tú quieras, pero el precio es el precio. No, exacto. Y ahora es lo primero que tocas. Ahora es lo primero que se toca. Pero, de nuevo con la lógica de la fábrica de gas, de aire, si no puedes tocar el precio y te llega más gente, estás perdiendo más plata o dejando de ganar, ¿o no? No, es que ahí tienes que ahí entra el tema, la reingeniería, la ingeniería industrial, la competitividad, la eficiencia, la eficacia, y muchas veces ahí ya te toca coger un poquito de calidad. Nos guste o no, te toca bajar la calidad. Y ya estamos hablando técnicamente. O sea, claro, no es una opción, es algo que te ves forzado. Algo que tú ya te ves forzado. Exacto. Y bueno, es difícil irle a decir al Estado: ya, sácame de... Pero a ver, si
la reducción del IVA englobó, como ya explicaste muy claramente, en todo lo relacionado con hotelería, turismo, etcétera, 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 fuera todo el año una rebaja, porque el IVA ahora es 15%, pues ya no es 12, es 15. Si te lo rebajan al 8 son 7 puntos, ¿no? O sea, Claro. porque aquí en el Ecuador hay gente que todavía no entiende bien o no leen bien, pero si tú gastas $50 para poner una cifra, 100 para poner una cifra fácil, esa es la cuenta, pero tiene que sumarle el IVA, que es 15, y tiene que sumar el 10% de servicio por ley, que más es tasa de permutación, más etcétera, sí, etcétera. pero yo tengo la cuenta de un restaurante. Es la cuenta más el IVA más el 25%. 25% más. Yo hago una pregunta. Es común, es una práctica estándar que la cuenta incluya obligatoriamente el tip, la propina, cuyo origen se remonta a la Edad Media en Inglaterra, donde en las posadas a la entrada había un caldero grande de bronce y el dueño estaba parado al lado y llegaba un viajero y soltaba unas monedas y las monedas sonaban por bronce o cobre o plata contra el y entonces le hacía una seña para que el man dio propina. Y TIPS es uno de los acrónimos de las palabras inglesas. To ensure proper service. Y se daba al llegar para que te traten mejor. Ya, entonces es un reconocimiento. Pero aquí es una obligación. Y aclaro una cosa, a mí no es que me sobre la plata, pero a mí cuando me atienden bien, yo aparte de lo que esté en la cuenta, de otro 10%, porque me han atendido bien. ¿Y sabes qué? Funciona. Porque nunca he dejado de tener mesa. Porque la gente ya sabe que se manda. Ya. ¿Qué tan normal es que te incluyan la propina, que es un reconocimiento al buen servicio? Como algo estándar, sea el servicio bueno o malo. Tú que has estado en tantos países, ¿qué tan normal es eso? Sí, normal, pero no tan normal en Norteamérica. No, ahí no es normal. No, por eso yo digo, me parece bien porque ya tienes un estándar que es el 10%. En Norteamérica, te atiendan bien o te atiendan mal, ellos te cobran la propina y si no, te pueden hacer hasta problemas. O sea, ya es un poco agresivo en Norteamérica cuando el salonero o algo pelea su propina. Sí. Y de repente él quiere el 15, el 20%. Es una cosa abrupta. Y más aún en este momento que Miami está más caro que Nueva York. Entonces, es un tema bastante abrupto. Yo creo que el estándar, el 10%. Ahora, hay personas como usted, Rodolfo, que dañan el mercado, porque es el 10% y usted da, toma, me atendiste más y doy el 20%. Pero está bien, está bien. ¿Sabes por qué? Porque el que va en la cuenta... No, y además tengo otra razón, que me le explicó un muy buen amigo que sabe del tema, que luego te comento el nombre. Ese 10% que ven en todas las cuentas de todo el restaurante o todos los restaurantes de un buen hotel, eso se reparte. Claro. Yo le estoy dando al que me atendió a mí. Claro. Claro, eso es para él y se lo digo. Sí, desde hace, creo, esto es para ti. Y usted sabe, jefe, que el Radio Bemba es la mayor sintonía del Ecuador, la tiene Radio Bemba. Tiene más sintonía que todas las radios juntas. Entonces se dice, oye, ese man paga. Da parte, claro, el man es Paganini. Claro. Consíguele mesa, no importa. No, claro, mira tú cómo haces, pero no seas gil. Y paga. Ahora, el día que no pueda, pues me moriré de la pena, no puedo. ¿No? Pero, como dicen, en pudiendo, te garantiza mejor atención, te llega la comida más rápido. O sea, pasan un montón de cosas por arte de magia. Por arte de magia. Pero bueno, ustedes tenían un problema, en varias oportunidades lo comentaste acá. ¿Qué pasó con los Airbnb? Porque yo creo que un problema, una razón de la baja, de que tú no puedas subir precios, es ello.
también, Rodolfo. Sí. Eso porque no están normados, los pueden normar. Sí, claro, salió una ley. Pero eso depende de los gobiernos autónomos descentralizados, No jodas. de las alcaldías, Ya. que una norma. Ya. Entonces, no. Y nosotros no queremos que se vayan ni que se destruyan, pero sí que compitas en el mismo nivel que nosotros, por ejemplo, tenemos que pagar SAICE, Soprofón, Sarime, un poco de cosas. Adicionalmente, tienes ahora el tema de protección de datos, tienes ahora el tema del medio ambiente. Cuando tú de repente tienes un edificio y tienes como más grande que un hotel, y tienes 50 departamentos y no tienes que pagar absolutamente nada, y es más, no das mano de obra porque no es como aquí que necesitas toda una infraestructura. Entonces, ese es el problema, que dejan crecer de una manera desordenada. Y además, vamos a hablar claro, aquí hay un sector, yo a mi edad no me ando con, y además hoy es viernes, hay un sector de Guayaquil que es la que está de lo que era la cervecería, la Compañía de Cervezas Nacionales, cuando la Cervecería Nacional y la Cemento Nacional eran las dos empresas largo que más tributaban en el Ecuador y pertenecían junto a Frigorífico Nacional. Era una cosa de locos, era un complejo de cosas en el Ecuador que pertenecían a una compañía norteamericana que se llamaba Norlin, y es el primer caso del mundo seguramente que un grupo de compañías que estaban en Ecuador eran las que le daban la plata a Norlin International, porque los grandes negocios de Norlin eran la cervecería, la cemento y todo lo que estaba allí. Ok, la cervecería donó todo eso porque se fueron a otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Se hizo primero el desarrollo de Puerto Santana y luego la gran, porque es una gran cosa lo que se ha hecho ahí en el de Puerto Santana hacia el norte, digámoslo, realmente no es el norte, porque si uno se, como en el colegio, si uno se para de manera que su brazo derecho esté en dirección a por donde sale el sol, eso es el este. Lo que tiene al frente es el norte, lo que tiene atrás es el sur y lo que tiene a la izquierda es el oeste, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan a los puntos cardinales? ¿No? Que según Maduro eran 5. Pero bueno, Maduro, o sea, el rey de los imbéciles. Ya. A ver, eso está muy bien. Pero sí sabe que hay edificios enteros cuyos 70 o 75% son, la gente los compró para hacer los Airbnb. Así es, Rodolfo. Y entonces yo pregunto, ¿por qué razón el SRI, que es el principal perjudicado, no va un día con notario público, enlazado con la super de compañías, el registro de la propiedad, toca la puerta y ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Y usted, señor? No, yo estoy hospedado aquí. ¿Y por qué estoy hospedado aquí? Porque esto es un Airbnb. Ah, note. ¿Está registrado? No. Registro y multa. Si eso es facilito, si eso no está en manos de la mafia, y no es que le van a disparar a nadie, pero no lo hacen. Y ahí es cuando uno empieza a pensar mal, pues. Rodolfo, y desde ahora les digo, pongan atención a lo que va a suceder en Manta. Con la cantidad de departamentos que se vienen, los hoteleros están muy preocupados. Poca demanda, incremento de Airbnb, los hoteles ahí van a estar bastante complicados. Ya están viendo este problema que se les avecina. En Manta, y a ver, Manta no es Guayaquil, por tamaño, ¿no? Nadie está menospreciando a nadie. Estamos hablando de tamaño. O sea, sobresaturar Manta es facilito. Sobresaturar Guayaquil es más difícil, pero Manta, piece of cake. Sí. Es que con desde que pasaron los terremotos ya, claro, Manta también un barrio entero se fue porque lo habían construido en un ojo de agua y habían usado arena de mar. O sea, alguien quería que se desaparezca esto. Pero, por ejemplo, Bahía perdió mucho porque ellos tuvieron un terremoto allí, pues no en otro lado, sino allí. Muchos edificios se quedaron abandonados o derrocados y se movieron más hacia Manta. Aparte que en Manta hay otros capitales.
producto Claro. de una actividad. Entiendo que es el producto fundamental y final es muy bueno, entre otras cosas, para la gripe. Porque hay gente que lo usa, no sé, por la nariz. Ha de ser bueno para la gripe, digo yo, ¿no? ¿No? Pero con eso es mucha plata. Ahí podrían hacer 100 edificios. Así es, Rodolfo. O sea que en Manta se avecina una posible catástrofe hotelera. Así es, así es. Los hoteleros hemos tenido reuniones, están muy preocupados de ese tema, porque no hay problema cuando tú tienes un crecimiento en demanda, no hay problema. Pero cuando estás estancado en demanda y que la demanda tiene que ver, depende de factores exógenos como el crecimiento de las importaciones, de las exportaciones, los cruceros que van a llegar, aunque los cruceros no te traen gente, ¿No? pero sí está sembrando para futuro. Para futuro, oye, qué lindo, estuve 4 horas en Manta, me gustó, voy a regresar con mi familia. Exacto, tienes que sembrar todo eso, Rodolfo, son varios factores. No, preocupado con lo de Manta porque no hay que ser brujo para saber que una parte, yo no digo que todo, digo que una parte, no sé de qué tamaño, pero está financiada con dineros que no son de origen legítimo ni legal. Y el Estado debería ponerse las pilas en eso también, porque es una manera de combatir la delincuencia y a los grupos organizados, que son los que hacen eso. Pues, ¿no? Porque el que te roba un reloj no va a poner no va a comprar, no va a hacer un edificio, no le alcanza. Pero el que vende la medicina esa para la nariz sí te puede hacer varios edificios. Tú me decías que son en 3 hoteles en San Borondón. Así es. Todos en Así la es, vía, Rodolfo. todos en, me Todo imagino el que día San Borondón. Sí, sí, sí. Ese es el sector en este momento de mayor crecimiento bueno, es que que, hay. pero a ver, déjame pensar. ¿Hay algún hotel aparte del hotel del parque, que está a la entradita? ¿Hay algún otro hotel en San Borondón? Hay un hotel boutique, pero es chiquitito. Tiene creo que 6 Ya, habitaciones. pues Y claro, sí, del sí, va momento que bien. me dices hotel boutique, ya sé que es chiquitito. Ajá. Pero hoteles no No, hay no, más, de pues, ahí ¿no? no hay otro. No, de ahí no hay otro. Lo que ahí se manejan son los Airbnb en este sector. Por eso, esa es la intención de hacer los hoteles y por las salas de eventos que acá en el norte, en el centro, han bajado la demanda ya justamente por el tema de seguridad o de percepción de seguridad. Estuve en la Politécnica el día de antes de ayer dando una ponencia y ahí están los datos de la Politécnica, del observatorio de la Politécnica, donde el impacto de la inseguridad, Rodolfo, no es mínimo, pero es el 30%, que no es de asustarse, pero aquí te lo hacen ver como que fuera el 100%. Entonces, creo que hay otros factores también que inciden en a veces en el no crecimiento del turismo, pero no es la inseguridad. Claro, es que la lógica es, si tengo un montón de gente que está viviendo en todo el eje de San Borondón y voy a hacer un evento, si tengo un hotel con capacidad para un evento grande y lo tengo en San Borondón, toda esa gente que vive allí no tiene problema, pues va si está en la misma, pues en una sola calle. A ver, ahí hay otra cosa. Así. Me voy a mezclar con algo que probablemente no, aparentemente no tiene nada que ver con lo tuyo, pues sí tiene que ver. A ver, todo este sector tiene un problema. Usted solo tiene una calle de entrada y una calle de salida. Cuando pasa un problema, se estanca N tiempo el tránsito. Y las horas pico yo no las conozco porque como yo no vivo aquí, yo vivo en Guayaquil, ¿ah? Frente al río Guayas, yo no veo ni el Daule ni el Babahoyo, yo veo el Guayas, bien grande. ¿Ah? Pero las horas pico, una vez me cogió y juré, ahí dije, empecé a ser ateo, juré que nunca más me cogían a mí en una hora así. Eso no es un problema, turísticamente hablando.
los atascos imposibles de tránsito. Sí, pero yo soy, a ver, a ver, Rodolfo, el concepto de las ciudades es que tú te hagas todo alrededor de donde vives máximo en 10 minutos. ¿Qué te quiere decir eso? Que alrededor de tu casa en 10 minutos debe haber bancos, centros, todo lo que se está haciendo. Ese es el nuevo concepto. Entonces, tienes toda la razón. Quizás el que llega allá ya va a una empresa que está por allá, no es que tiene que venir al centro. Entonces, creo que como toda ciudad que va creciendo, se van haciendo ciudades satélites, porque luego tendrá que haber en vía a la costa. Que ese es otro problema, tremendo problema. Así es. Entonces, yo creo que no el que va a tener una reunión en el municipio, por ejemplo, va a llegar a un hotel en la vía San Borondón, porque tú sabes que de ahí, si quiere llegar, sabe que ya tiene que separar 1:20 para llegar al municipio de Guayaquil. Claro, exacto. Dependiendo de la hora, sí. Así es. A la Kennedy yo me demoro 55 minutos. ¿Desde dónde? Desde el frente de Plaza Lagos. ¿Y por qué a la Kennedy? ¿Por qué me pusiste el ejemplo de la Kennedy? Porque yo usualmente tengo mi oficina ahí. Entonces yo me demoro de ahí 55 minutos. O sea, 1 hora para redondear de una vez. Sí. O sea, pierdes 1 hora para ir a tu trabajo. Así es como que me fuera a playa en general. Claro. Saliendo. Sí, no, yo creo que hace menos tiempo yéndote a playa, si playa está en el kilómetro 91. 40 minutos, en Puerto Azul. Sí, facilito, piece of cake. Lo que pasa es que playa ahorita tiene otro problema, un tremendo problema de inseguridad. Qué bestia, cómo se degeneró Playas, ¿no? Playas en la década del 50 era el balneario de Guayaquil. Y estaba el famoso Hotel Humboldt. Y estaba claro. Así es. Y de repente, no sé qué pasó con Playas, y la gente se fue a Salinas, que Salinas era un pueblito de pescadores, donde no había nada. Había el Hotel Miramar, que tenía piso de madera, me acuerdo perfectamente, pero que tenía una gran cosa en la década con la Blasio Junior. Sí, señor. Y ahí llegaron los 5 haces, Tucusito y los 5 haces. Sí, señor. Ese es y al Miramar llegaban los fines de semana Enrique Guzmán, Angélica María, todos los artistas mexicanos de primer nivel se presentaban ahí. Patines. Todos. Pero bueno, así cambian las cosas. Mi querido Holbach, el mejor de los deseos para que se compongan las cosas, ¿no? Como tú bien dices, el problema del techo de precio es un problema estructural que no depende de nadie. Depende de aumentar la demanda, que vengan más turistas, que haya más interacción, que los pasajes aéreos nacionales bajen para que haya una mayor circulación entre Guayaquil y Quito. Mi mejor cliente de Guayaquil es Quito y el mejor cliente de Quito es Guayaquil, los guayaquileños. Sí, claro. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero mientras tengamos solo 2 líneas aéreas, tengamos pasajes de 300, 400, 600 dólares, que más barato consigo a Nueva York, consigo a Miami, entonces no vamos a salir de este estancamiento. Sí. Y lo peor de todo es que una buena parte del precio que uno paga resulta que son impuestos. Y a la otra, y con esto terminamos. Un avión cuando ya va está por cerrar, ¿no? Ya no hay nadie. Y el avión tiene, di tú que le sobran 10 asientos, 8 asientos. Y llegan 4 personas que le van a llenar 4 asientos que si no van vacíos. Sin embargo, ese es el ticket más caro. Debería ser el más barato. Debería ser el más barato, pues si me estás llenando asientos vacíos. Pero es el más caro. Como le llaman los gringos, the last minute ticket. Yes. It's the most cost. Sí, pero esos son... Los gringos planean los viajes, no los de negocios, ¿no? Pero las vacaciones las planean con 1 y 2 años de anticipación. Acá no, eso no existe, ¿no? Pero bueno, esos son los gringos. Por eso ahora lo importante es el business and pleasure. Eso es lo que está de moda. Sí. Negocios y placer. Sí.
Porque además tú en las líneas aéreas, en business cobras lo que quieres. Y el que quiere ir en business paga lo que le cobran. Generalmente no paga él, paga la compañía. Por tanto, se muere de risa, ¿no? Me quedo Holbach, un abrazo. Buen feriado. Sí, pero usted camella los feriados, supongo, pues, ¿no? Es que los de turismo trabajamos cuando usted descansa. Bueno, gracias, un abrazo. Cuídese, un abrazo. Igualmente. Gerhard, ya Gerhard me trajo un papelito y hoy es viernes. ¿Qué habrá dicho aquí? Está manuscrito, es la caligrafía gótica de Gerhard, porque como buen alemán del Renacimiento escribe en caligrafía gótica, con lo cual yo, que no entiendo ese maldito idioma, y peor esas letras góticas, tengo que hacer esfuerzos para leer. ¿Qué me ha escrito aquí? Lo ha escrito en castellano. No estaré enfermo, no está enfermo, no. Ahí está. No es la de Humphrey, porque la de Humphrey, para comenzar, era más clara. Y el Humphrey era bueno, pues, al menos en Casablanca. Para los que no saben, la primera película en que Humphrey Bogart hace de bueno, del héroe, y no del villano, del matón, del mafioso, Casablanca. Obviamente, después de Casablanca, nunca más volvió a ser de malo, porque fue un éxito descomunal. Una película que tenía casi un presupuesto B. O sea, no era nada del otro mundo. 3 Óscares. Entre ellos el de mejor película. Y antes de que venga esta invasión de efectos especiales y de cosas que antes no existían y que son... Cuando las películas se basaban básicamente en la capacidad de acción de actuación de los actores, Casablanca durante muchas décadas estuvo considerada la película número 1 de la historia del cine. Ahora se la pelea con El Padrino. Casablanca es de 1942, El Padrino es de 1972. 30 años de mejoras de efectos especiales, que tampoco en el 72 eran tan brutales, pero al lado de lo que había en el 42 sí, pero bueno. Aquí tenemos, primera gabardina. Va para los señores concejales del municipio de Guayaquil, porque la señora alcaldesa es una más dentro del consejo municipal, cantonal. Señores, hay que ser o muy bruto o ser socio de la fábrica de pinturas, y ser accionista de compañías que se dedican a pintar, para meter una ordenanza para que la gente pinte edificios y casas justo antes de que empiece el niño. No me dirán que hay pinturas que son una cosa tan espectacular que la NASA las ha desarrollado. Bueno, ¿qué carajo somos la NASA? Vayan a tomar por saco. Que he estado en España, ya hay harto ecuatoriano que ha estado en España o que tiene parientes que han estado, que viven ahora en España y vienen para acá y entienden muy bien lo que significa ir a tomar por saco. Ya, ok. Entonces, ¿cuál es lo lógico? Hagan en una de sus sesiones ordinarias, que alguno de esos alce la manito y diga, oiga, yo emociono que como se viene el niño y como todos los pronósticos de la NOA, del ERFEN, del INOCAR, de la mamá de Tarzán y de la prima de Batman, dicen que va a ser un niño como parecido mínimo al 82, 83. El peor escenario es que sea 5 veces peor, ¿no? Ojalá que nunca pase eso, porque ahí sí nos jodimos irremisiblemente, ¿no? Entonces, suspenda, no elimine, suspenda la obligación hasta que pase el niño. Porque si no va a ser que mucha gente tenga que pintar 2 veces. Y ¿saben qué, señores concejales de la muy ilustre municipalidad del Cantón Guayaquil? Plata para pintar 2 veces no hay. Así que váyanse con los botoncitos afilados. Lo que pasa es que son 15 concejales, creo. Bueno, ahí pártanse por la mitad los botones para que... Vamos a darle 8, ¿ya? Para que se los partan y usen la... Y lo mejor de todo es que al partirlo por la mitad va a quedar bien filuda la parte de adentro por la partida. Y ustedes verán por dónde la ponen. Yo me libre el Señor de sugerirles algún lugar específico del cuerpo humano. No. Como hay que rayarse el ojo, perder un ojo.
cortarse la boca. No, 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 para nada. Peor andarse por aquí, pues se mueren. Ni ningún otro sitio de la humanidad de las personas. Pero hay que ser bien imbécil para no suspender una medida que en su momento, cuando no había la amenaza del niño, tenía lógica. Ahorita es una estupidez. O una zapada. Escojan. Segundo, y la parte más importante, porque esto es un asalto. Aquí en este programa, y por eso salió la idea, se denunció que en la provincia de El Oro, el agua a los camaroneros, a los agricultores, a los bananeros creo que era, a los bananeros le cobra, parece que la prefectura del Oro, el agua no por lo que consume. Me van a decir, pues, ¿cómo que no se le cobran por lo que consume? Si uno tiene que pagar lo que consumo. Claro, yo consumo entre 15, 16, 18 metros cúbicos y eso pago. El día que se equivocaron o se les dañó el medidor a los señores de Interagua y un mes me sacaron 55 metros cúbicos y al otro mes 66 metros cúbicos, apelé. Claro, no me dieron la razón porque ellos nunca te dan la razón. Me fui a MAPAC, ahí en el edificio de las cámaras. Te atienden muy bien. Y fueron los inspectores, un ingeniero, un inspector, y el ingeniero me dijo, ¿cómo están locos? Probamos todas las llaves de agua, todos los tanques de los inodoros, todo. Cero polito, cero de fuga. Bueno, ¿qué hizo el EMAPAC? Falló, pues sí es el órgano que controla al concesionario. Y me llegó por la nota de crédito por el valor total de lo que me querían cobrar. Así que salieron happy. En El Oro le cobran a los bananeros el agua por el área del terreno. O sea que si un pobre hombre tiene 1 hectárea, o un hombre que no es pobre tiene 100 hectáreas, no le cobran el agua que consume, sino que le cobran una tarifa en base a las hectáreas que tiene. Cuadras, hectáreas, con el nombre que quieran. ¿Eh? Ya. Entonces, esto se llama robo. Porque a nadie le pueden cobrar por un servicio que no le han brindado. Si yo no voy a un hospital, el hospital no me puede mandar a mí ninguna factura. Y si yo voy a un hospital para que me atiendan porque estoy con un dolor de garganta, la factura no va a ser por la garganta, los ojos, la nariz, los oídos, los brazos, todo el cuerpo, porque me cobran por todo el cuerpo. No, pues. Ese día se van a la cárcel esos cojudos. Pero la prefectura del Oro no, pues. Oiga, señor, ¿usted qué es para el Capone? O sea, cobrar el agua por el área del predio. Oiga, señor fiscal, ¿qué está esperando para iniciar una acción? Esto es una estafa. Vea cómo lo tipifica, como el fiscal debe saberse el COIP de memoria, digo yo, ¿no? Encuentre pues la tipificación. Pero esto es un robo, un asalto a mano desarmada, una estafa. Proveniente del Estado, el Estado provincial. Una entidad que debería hace rato desaparecer, que son las prefecturas. Que por lo visto sirven para hacer plata. Y para exaccionar, extorsionar y asaltar a los habitantes de cada localidad en la que están. ¿Para qué están? Elimínela. Y que cada alcalde haga las cosas. Y cuando se necesite una cosa entre varios alcaldes, que se unan. ¿Cómo se llama? Mancomunidad. Pero ¿para qué mantenemos una burocracia que no sirve para un carajo? No, sí sirve. Para cobrar el agua por área en la provincia del Oro. El lunes 10 de agosto es feriado nacional. Es feriado nacional porque ese día un grupo de personas le juraron lealtad eterna al rey de España. Se declararon sus fieles súbditos y servidores. Lo invitaron a que venga a gobernar desde acá, obviamente desde Quito,
sus reinos. Y eso le llama primer grito de la independencia. No les doy la gabardina porque ya la di nomás. Pero ya ¿hasta cuándo no desmitificamos la historia ecuatoriana? ¿Qué grito de independencia? Fieles súbditos y servidores del rey de España, váyanse al carajo. Nos vemos el lunes, el martes. Happy weekend. Pórtense bien. RTP